Bienvenidos a una nueva edición de Compartiendo Esperanza. Bienvenidos a este programa realizado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día acá en la ciudad de Mendoza. Pero no solamente para Mendoza, sino también para 14 provincias de la República Argentina a través de TVO, el canal 2 de Supercanal, y para el resto del mundo, saliendo de nuestro país, a través del canal de YouTube Compartiendo Esperanza Argentina. En el programa del día de hoy queremos mostrarte y contarte algo distinto. Como habrás podido ver en los programas anteriores, pudimos mostrarte parte de la acción solidaria que realiza la Iglesia Adventista del Séptimo Día a través de sus distintos departamentos. En el programa del día de hoy, deseo compartir con vos una verdad bíblica fundamental, que comienza casi con la existencia de la vida en el universo. De acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, la existencia del diablo, de Lucifer, de Satanás, es la existencia de un ser real. No a través de esas figuras animalescas que se ven en las caricaturas, donde se lo muestra con cuernos, una cola, un tridente, sino que la Biblia lo retrata a Lucifer como un ser perfecto, un ángel hermoso, un querubín lleno de luz y muy inteligente. En cierto momento de su existencia, Lucifer se rebeló contra Dios. Y fue por eso que comenzó una guerra en el reino de los cielos. De acuerdo al registro bíblico de Apocalipsis, en el capítulo 12, desde el versículo 7 en adelante, nos dice la palabra de Dios. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Lucifer perdió ese nombre precioso cuando abandonó las cortes celestiales. Lucifer, cuando fue expulsado por Jesús y todo el ejército celestial, comenzó a llamarse Satanás. Y sus ángeles, aquellos ángeles que lo siguieron, pasaron a llamarse demonios. Cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, fueron creados por Dios, fueron creados santos, inmaculados, perfectos. Pero al transgredir la ley de Dios, le dieron cabida a Satanás para empezar a meterse en los asuntos de este mundo. Por esa razón es que en nuestra vida, en la vida de todos los seres humanos, hay una lucha constante entre el bien y el mal. Hay una lucha permanente entre medio de dos fuerzas. El propósito del enemigo de Dios es engañarnos. Engañarnos para sacarnos de la verdad de la Biblia. Engañarnos para sacarnos de la adoración al verdadero Dios, al Dios creador, al Dios del cielo. En ese sentido, la escritora cristiana Elena G. de White, en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 418 nos dice: Satanás se ha estado preparando hace mucho tiempo para la ofensiva final que va a lanzar con el fin de engañar al mundo. Poco a poco ha preparado el camino para su obra maestra de engaño, el desarrollo del espiritismo. Aún no ha logrado el pleno cumplimiento de sus designios, pero lo conseguirá en los últimos tiempos, y el mundo será incorporado en las filas de este engaño. ¿Qué tipo de enseñanzas y doctrinas posee el espiritismo? De una manera resumida quiero compartir con vos las más resaltantes. En primer lugar, creen en la existencia de un Dios, de un solo Dios, así como creemos los cristianos. Pero también creen en la existencia de espíritus encarnados, y le llaman así cuando están dentro del cuerpo, y espíritus desencarnados cuando están fuera del cuerpo. Lo más tremendo es que ellos creen que uno puede comunicarse con esos espíritus desencarnados, que uno puede comunicarse con seres ya fallecidos
que vivieron alguna vez en este mundo. Creen en la reencarnación, creen que no existe ni cielo, ni infierno, ni purgatorio, sino que el cielo que puedas vivir se trata de lo bueno que pases en esta vida, del infierno que puedas sufrir, lo malo y lo triste que te toca vivir acá. Jesús es considerado como un guía moral, como un buen ser que pasó por esta tierra, pero nunca como el Hijo de Dios. Cuando hablamos del espiritismo y el tremendo engaño que intenta llevar a la humanidad, se trata sobre la inmortalidad del alma. Se trata con hacerle creer al ser humano que después de esta vida hay otra vida que vivir en algún lugar mejor. Por eso, qué mejor la Biblia para descubrir la verdad. Para poder comenzar a hilvanar esta verdad, es necesario darnos cuenta, de acuerdo al registro bíblico, cómo comenzó la vida. Si abrimos la palabra de Dios en Génesis, el capítulo 2, el versículo 7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Te das cuenta de la unión que hubo para que haya vida? Por un lado, la parte física, polvo de la tierra, que hasta el día de hoy necesitamos de los elementos vitales de la tierra para poder subsistir en la parte orgánica. Eso tuvo que unirse con el aliento de vida, también llamado en la palabra de Dios espíritu. En la unión de esos dos elementos, la parte física con el aliento de vida, es como llega a haber un ser viviente. ¿Qué es entonces la muerte? Es la separación, es la ruptura de eso que fue unido por Dios. Es la separación de la parte física del espíritu, del aliento de vida. También en la palabra de Dios encontramos en Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo 7, el sabio Salomón dice de una manera clara: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Te diste cuenta cómo describe Salomón lo que es la muerte? La ruptura, la separación de lo que Dios había unido para que haya vida. La pregunta que queda por responder es: ¿ese espíritu que vuelve a Dios tiene conciencia? ¿Continúa con vida? Para responder esas preguntas, primero iremos a una pausa y enseguida volvemos con más Compartiendo Esperanza. Continuamos con más Compartiendo Esperanza. Y antes de seguir con el tema del día de hoy, quiero compartir con vos una de las alabanzas que el coro adventista de niños de la Escuela Adventista de la Ciudad de Mendoza ha grabado con mucho cariño para nuestro programa. Presta atención no solamente en la música y en la carita de los niños, sino también en la letra, que tiene un mensaje precioso para nuestro tiempo. Luchando en las batallas contra mis enemigos.
Qué lindo es poder alabar a Dios. Qué lindo aquellos que tienen la voz, el privilegio, el don de poder cantar, gustar y utilizar ese don justamente para alabar a nuestro Creador. Continuamos con nuestro programa del día de hoy, haciendo una brevísima reseña. El enemigo de Dios, expulsado del cielo, intenta engañar a la humanidad. Uno de esos engaños se lleva adelante a través del espiritismo, de la creencia de que el alma es inmortal y que daba por responder la pregunta: ¿el espíritu que vuelve a Dios tiene conciencia? ¿Sigue con vida? Para responder a esa pregunta necesitamos ir nuevamente a la Biblia. Eclesiastés, el capítulo 9, el versículo 5 y 6. El sabio Salomón dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Prestaste atención? El texto bíblico por un lado nos dice: pero los muertos nada saben. Es decir, que no tienen conciencia con el mundo de los vivos. No tienen conciencia tampoco de que han muerto, están descansando, están durmiendo. Por otro lado nos dice también: su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. Es decir, que ya no poseen sentimientos. No pueden alegrarse cuando la vida nos sonríe y nos va bien. No pueden entristecerse cuando tenemos algún golpe o alguna tragedia. Sencillamente sus sentimientos también fenecieron, también murieron. Finalmente el texto bíblico nos dice que nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, no pueden volver al mundo de los vivos. No pueden aparecerse bajo figuras fantasmales, ni bajo sombras, ni bajo sueños. Sencillamente no son esos seres queridos ya fallecidos quienes se vuelven a aparecer. Por esta causa es que la Biblia se encarga de enfatizar de que el alma del ser humano no es inmortal. Es más, la Biblia dice que hay uno solo que es inmortal, y ese es nuestro Dios. En la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 13 y en el versículo 16, el apóstol Pablo nos dice: te mando delante de Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Te diste cuenta quién es el único inmortal? Ese es nuestro Dios, el creador de los ángeles, el creador de todo el universo, el creador de los seres humanos en este mundo. Aquel que tiene inmortalidad y vida en sí mismo es quien sustenta la vida de todas las criaturas y los seres creados. Es por esta causa que en la Biblia se encuentra una advertencia y una prohibición tremenda. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 18, de los versículos 10 al 12, nos dice la palabra de Dios: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílago, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. La advertencia tiene que ver con los peligros a los cuales se somete la persona cuando practica algo relacionado con el espiritismo. Los fenómenos paranormales que tanto daño le hacen a aquellos que lo sufren son hechos comprobables, no a través de lo científico, sino que son hechos comprobables por quienes viven bajo esas circunstancias. Y lamentablemente quienes procuran salir se encuentran con un poder más fuerte, con un poder casi irresistible, al que no pueden vencer salvo que recurran a la ayuda de Jesús. ¿De qué actividades tenés que cuidarte? No te metas en una sesión espiritista.
no asistas ni siquiera por curiosidad. Tampoco te prestes para ir a una reunión de los seguidores de Pancho Sierra o de la Asociación Rosa Cruz. Tampoco te prestes para ir a alguno de los templos de la Escuela Científica Basilio. Sencillamente porque en esos lugares no está Dios. Está el enemigo de Dios, que siempre intenta engañar y destruir a los seres humanos. Ahora, ¿qué esperanza nos transmite la palabra de Dios relacionado con la muerte y la vida después de la muerte? La esperanza de la resurrección. El apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si crees en Jesús, si lo aceptaste como tu Salvador, como tu compañero de vida, como tu guía espiritual, habrás aceptado también su muerte vicaria, su muerte expiatoria, su muerte sustitutiva por los pecados de la humanidad. Pero Jesús no permaneció muerto. De acuerdo a la palabra de Dios, al tercer día resucitó, volvió a vivir. Y por eso el mismo apóstol Pablo, en la misma carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 16, nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Creer de que Jesús murió y resucitó es sencillamente aceptar que también ese Jesús tiene poder para darle vida a los muertos. Es aceptar que la muerte no tendrá nunca la última palabra. Es aceptar que después de esta vida hay otra vida que vivir con Jesús y con aquellos seres que la muerte nos arrebató, pero que a la orden de Cristo volverán a tener vida. Por eso son tan lindas y tan significativas las palabras del Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. ¿Por qué le estamos pidiendo a Dios que su reino vuelva a esta tierra? Porque junto con la venida de Jesús estará la resurrección de los muertos. ¿Te pusiste a pensar qué gran reencuentro será ese? Donde padres e hijos se estrecharán en un fuerte abrazo para no separarse nunca más. Donde aquellas amistades que quedaron truncas y donde solo se mantienen los recuerdos, a través de fotografías, a través de la memoria. Amigos que volverán a unirse en un abrazo interminable, producido por Jesús a través de la resurrección. Por eso es tan importante aceptar lo que la Biblia nos dice y al Jesús de la Biblia. Aceptarlo como nuestro Salvador, aceptarlo como nuestro mediador, aceptarlo como nuestro Dios. Ese Jesús prometió volver a esta tierra. Ese Jesús prometió darle vida a los que han muerto y su vida y su muerte son la garantía de todos los creyentes. Ese Jesús dejó el cielo para venir a este mundo a compartir esperanza. Y qué bendita esperanza, qué mayor esperanza de que la muerte no es el final. Por eso, si al momento de escuchar esto has perdido un ser querido, un ser amado, y todavía estás sufriendo por esa pérdida, acordate que hay un Dios que no solamente trata de consolarnos a través de las palabras de la Biblia, sino que también nos anima y nos reconforta a través de la esperanza de la resurrección. Los que hoy están muertos, los que hoy descansan, no tienen vida, no tienen conciencia, sus sentimientos también murieron, pero están descansando hasta escuchar la voz de Cristo, hasta escucharla cuando Él regrese a este mundo y le ordene a todos los muertos que vuelvan a vivir. Esa es la esperanza de la resurrección. Esa es la esperanza que nos mueve a todos los cristianos. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Que Dios te bendiga.